La bienvenida al doctor Cristian Castillo Peña Herrera. Él tiene un PhD en Ciencias Políticas y de la Administración Pública, especialista en prospectiva estratégica, diseño institucional, modelos de negocios públicos, privados o de la academia. Doctor Castillo, quisiéramos conocer su punto de vista, su análisis sobre las medidas extensas, amplias, duras, tomadas por el Gobierno Nacional la semana pasada, en lo esencial la decisión de reducir de 20 a 14 los ministerios del Estado, de 9 a 3 las secretarías, y con esto el despido o reposición, no se tiene claro, de unos 5,000 funcionarios públicos. Bienvenido. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Un saludo a toda la gente que nos acompaña. Un saludo a Rosana también. Un gusto verlo por estos espacios. Gracias por la invitación, como decía. Bueno, creo que académicamente de la información que se ha podido recolectar durante estos días de lo que ha decidido el presidente, tiene una explicación, digamos, lógica desde el punto de vista ideológico, pero que no se condice con la realidad de la evidencia empírica recolectada por las ciencias, las ciencias políticas en general en los últimos años, que se han fijado en lo que tiene que ver con la disciplina de cómo se comporta el Estado. Esto mucho cambio no va a generar, la verdad, porque aunque reduce los números de ministerios, que ya es un problema que podemos conversarlo con detalle, el número de organizaciones no se va a reducir significativamente. Yo veo bastante probable que suceda lo mismo que pasó con el presidente Moreno, que en su momento eliminó, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, pero en su lugar creó dos organizaciones, digamos, de segundo nivel. Por lo tanto, el discurso, al parecer, de la evidencia y un poco de lo que pueda pasar durante los siguientes días y semanas, no es que vamos a ver una reducción significativa del tamaño del Estado, ni en términos de organizaciones, ni en términos de personas. Y por otro lado, a cuerda separada, está el hecho de haber desvinculado a estas 5,000 personas que no necesariamente son de las organizaciones que está fusionando, sino que incluyen organizaciones como el MIES, al cual en teoría en el diseño no se le toca, y el IES, a quien tampoco se le toca en términos de diseño. Por lo tanto, me parece que son dos asuntos completamente distintos y que no se correlacionan, y además, evidentemente, con lo que dijo el presidente Noboa el día viernes, sobre que esto le permitiría ampliar las oportunidades para jóvenes. Eso pues claramente pone en evidencia de que no se trata de un proceso de achicamiento del Estado, sino de un proceso probablemente de depuración que no se conoce con realidad si es que corresponde realmente al hecho de que en teoría algunos de los trabajadores son de corriente correísta, lo cual por lo demás es bastante inconstitucional porque no se le puede a nadie discriminar por su orientación ideológica, pero más parece como un golpe, la búsqueda de un golpe de efecto. Y a mí me parece que ha sido el momento en el cual se toma la decisión, ha sido para generar agenda pública, pues, y tener a todos los actores discutiendo sobre esto durante los siguientes 15 días, mientras hay otros problemas que son relevantes, como los que decía el doctor Pérez hace un momento en el video que ustedes transmitían, sobre el caso de Cuenca. Debería suspenderse la licencia de Quimsacocha, y eso es un asunto que es más estratégico para nosotros. Sin embargo, vamos a seguir hablando de esto durante las siguientes semanas. Creo que por ahí más bien va el asunto. Como digo, ideológicamente creo que es coherente en la perspectiva ideológica del presidente, no se condice con la realidad empírica recolectada a lo largo del tiempo, y me parece más que es un efecto de agenda para construir agenda durante la siguiente semana. Cristian, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues quizás uno de los temas que preocupa de todo esto, por supuesto, el dolor de 5,000 familias que en este momento se quedan en la calle en un contexto en el que es realmente difícil encontrar trabajo. Vemos que los problemas del empleo no se han resuelto, pero preocupa además qué es lo que va a pasar con el sector público. Hay una intención de afectar al sector público bajo la idea o la necesidad de que exista eficiencia. Se han lanzado campañas potentes en contra de los servidores públicos. Se los acusa de vagos, de que no trabajan, de que se benefician arbitrariamente sin rendir cuentas del Estado ecuatoriano. En fin, ha habido una campaña sobre esto, pero quizás aquí el fondo del asunto es el tamaño del Estado, la eficiencia del Estado, la necesidad de tener un Estado fuerte. Esto ya lo vimos, por ejemplo, en la pandemia. Sí, a mí me parece que hay el discurso que realmente no tiene un correlato con la realidad sobre el tamaño del Estado. En términos de organizaciones públicas, que puede ser una medida, Ecuador
nunca supera las 140 organizaciones públicas pertenecientes al gobierno central, ahora actualmente está en 130, bueno, con esas reducciones llegará a 120, pero caso Chile, que creo que es un ejemplo bien interesante, porque Chile realmente no es precisamente un modelo, digamos, socialista económico, ha propuesto más una perspectiva neoliberal del asunto, tiene 230 organizaciones. El caso colombiano tiene algo así como 170 organizaciones públicas, el caso peruano tiene 220 organizaciones públicas. Desde esa perspectiva, probablemente no se condice con la realidad. Desde el punto de vista de la cantidad de trabajadores que existen, Ecuador no llega al 6% de la población económicamente activa que son contratados por el gobierno central. En el caso chileno, asimismo, este valor supera el 12%, en el caso uruguayo es 15%, en el caso argentino es más del 15%. Desde el punto de vista del tamaño del Estado asociado como cuánto se gasta en salarios, tampoco se condice con la realidad. En el caso ecuatoriano, del total del presupuesto general del Estado, lo que se destina a salarios es menos del 30%, comparado con el caso chileno, que es 35%, con el caso colombiano, que es 36%. Desde ninguna perspectiva se puede, y obviamente si nos comparamos con Europa, con Estados Unidos, con países desarrollados, esto que estoy describiendo ya es abismal. Ese discurso está más vinculado, digamos, a procesos ideológicos de pensar que hay que achicar el Estado, pero en la práctica nunca se achica el Estado. Lo que se hace es disminuir la cantidad de organizaciones que prestan servicios públicos y que garantizan derechos generalmente sociales, pero el peso del Estado sigue siendo el mismo. Fíjese que llevamos con un presupuesto de 35.000 millones de dólares desde el último periodo, el último año del presidente Moreno. Y eso no ha bajado y es muy probable que no baje. Lo que sí se está haciendo es destinando cada vez más recursos a financiar deuda y menos recursos, obviamente, a la prestación de servicios sociales y de derechos, básicamente. Y por otro lado, como usted bien señalaba al inicio, sí es penoso el hecho de que estas 5.000 personas se queden sin familia, porque además son generalmente profesionales especializados a quienes es muy difícil insertarse en la dinámica privada. O sea, quiero decir, un especialista de compra pública, por ejemplo, que puede ser muy bueno en lo que hace en lo público, le va a ser muy complicado conectarse en lo privado porque es un asunto completamente diferente. Y luego el hecho significativo es que eso no representa nada en términos reales hay casi 500.000 funcionarios públicos, últimos datos que propuso el Ministerio del Trabajo, 490.000 más o menos. Pero la gran masa está explicada por docentes, 145.000, más o menos 150.000, policías, 60.000, militares, algo así como 50.000, personal médico sanitario de hospitales, 30.000. Si vamos ahí, llegamos a más de la mitad. Entonces, 5.000, y probablemente los que despidan por el proceso de fusión, que lo único que van realmente, yo vaticino que eso no va a ser realmente significativo, porque si es que ahorita, claro, eliminaron el ministerio, pero van a necesitar probablemente un viceministro, si es que no una organización especializada, y probablemente los cargos lo único que pierdan es jerarquía, pero igual van a seguir existiendo porque alguien tiene que prestar los servicios. Que algunas de las organizaciones absorbidas, sobre todo por grandes ministerios, pasen a un segundo o un tercer plano, de alguna manera diluyan su función. Quisiera preguntarle justamente si es que en su criterio, como nos ha señalado, no hay o no se vislumbrará una reducción de tamaño del Estado. ¿Se va a traducir esto en una concentración mayor del Estado? El caso del Ministerio del Ambiente, con apenas un presupuesto del 0,36%, ¿qué hará ahora absorbido por el gigantesco Ministerio de Energía y Minas? El Ministerio de Cultura, con una tarea absolutamente incompleta que no ha sacado de su marginalidad al sector de la cultura. Derechos Humanos, Ministerio de la Mujer, con los graves problemas sociales que existen en el país, van al Ministerio de Gobierno. Y por otra parte, se escuchan voces, lo hemos escuchado, voces importantes de opinión que tienen influencia en el gobierno, que sugieren que la próxima reforma debería ser el despido de otros 45.000 empleados públicos y que se elimine la transferencia directa a los GATS en el país de sus presupuestos porque no rinden cuentas. De cumplirse todo esto, ¿en dónde nos encontraríamos? Pues nos encontraríamos en un retroceso bastante significativo de los avances que se han dado desde inicios de 2000 hasta la fecha en materia de consolidación de los estados subnacionales como mecanismos legítimos de disminución de la pobreza y de generación de riqueza, porque finalmente son los que controlan los territorios y pueden permitir a través del ordenamiento territorial
la generación de determinadas actividades productivas. Por otro lado, lo que nos enfrentaríamos es, asimismo, como digo, al año 90 más o menos, cuando había el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuando la evidencia recolectada en investigación doctoral, yo hice mucha investigación sobre cómo funciona mejor la prestación o la garantía de un derecho, y pues parece ser que funciona mejor cuando hay un organismo de altísimo nivel, es decir, un ministerio que se hace cargo de la política pública y implementa y tiene la capacidad y responsabilidad de ejecutar la política pública. Cuando se convierte esto en un asunto de segundo nivel, lo que se ocasiona es que alguien va a perder. Y fíjese que los 20 ministerios que habían parecían ser como los mínimos requisitos, porque fíjese que el caso de Perú, Colombia, Chile, Bolivia, hablando solamente de región andina, todos tienen 19 ministerios, o sea, los mínimos requeridos para poder decir que tenemos un Estado. Al tener 14, lo que estamos haciendo es consolidando y la verdad es que disminuyendo el valor relativo que tienen los ministerios fusionados, porque el mensaje no es no menor, ¿no? Una cosa es fusionar al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Energía. Otra cosa es lo inverso, es la subyugación está bastante clara. Por lo tanto, quien ejerza energía y minas, que obviamente están petróleos, energía eléctrica, minería, va a tener que tener un perfil muy elevado como para poder gestionar esto y a la vez poner en valor el ambiente. Y yo tengo mis dudas de que eso suceda. Lo mismo pasa en educación, que a mí personalmente es donde más me preocupa, porque en educación ha funcionado cultura, como usted bien señalaba, tiene todos los problemas que no se han logrado resolver a lo largo del tiempo. Deporte, que cuando existía la organización se han visto los resultados de deportistas de élite, los resultados de las últimas Olimpiadas no han sido de gratis, no han sido de muchísimos años de trabajo y de tener organizaciones públicas así de relevantes y de responsables. Y en el caso de educación superior, pues yo creo que hay bastante evidencia que sostiene que para salir de su desarrollo se necesita mucha ciencia y tecnología. Y convertir esto en un asunto colateral del proceso educativo de la educación básica y media probablemente va a dificultar los logros que ya han alcanzado las universidades públicas y privadas en el país, a pesar de la presión a la que han sido sometidas durante los últimos años para disminuir su presupuesto o para permitir una competencia que, en mi opinión, es bastante desleal. Eso me parece que lo que va a hacer, para contestar bien su pregunta, va a ser que durante los siguientes meses y años probablemente tengamos menos servicios públicos de menor calidad y una concentración excesiva en tomas de decisiones que van a ralentizar cualquier necesidad que tiene la ciudadanía para generar condiciones de vida mínimas, pero también para desarrollarse como territorio. Cristian, otra de las preguntas que ha estado rondando, además a propósito de estas decisiones del presidente, es cuánto de esto efectivamente responde a las recomendaciones o a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Le leíamos hace poco a Pablo Dávalos y él decía que entre estas recomendaciones se hablaba de que el Estado debería reducir en un 1.2% del PIB la masa salarial de los funcionarios, y Pablo Dávalos decía que estos son más o menos unos 70,000 funcionarios públicos, pero la pregunta es, ¿estas son las consecuencias de los acuerdos con el Fondo Monetario? A mí me parece que, digamos que está correlacionado, me parece que es bastante intuitivo asumir que tiene que ver lo uno con lo otro, no me parece que es descabellado, creo que sí hay una forma del FMI que todos conocemos, que no es nueva, de presionar para liberar recursos para pagar la deuda en detrimento del acceso a derechos de todos los ciudadanos. En este sentido, yo concuerdo y comparto lo que dice el economista Dávalos en su lectura, y me parece que hay que darse cuenta de lo que involucra a 70,000 funcionarios menos, ¿no? Porque el problema que se ha querido construir el imaginario de que todos los funcionarios públicos son, digamos, de muy mala calidad. Pero el problema es que si usted tiene 70,000 funcionarios menos, la pregunta es tan sencilla como ¿quién va a hacer la compra pública? O sea, en el hospital, ¿quién va a comprar el equipamiento médico? ¿Quién va a comprar las medicinas? Porque no pueden ser los médicos. Usted contrata a un médico cirujano y le paga como se merece, cerca de los $4,000, que es lo que gana un médico altamente especializado en el sistema público, que se lo merece, porque obviamente habrá estudiado muchísimo. ¿Y qué le va a poner al mismo señor a que le entre al sistema de compra pública y que él haga todo el proceso de contratación cuando es otra especialidad? O sea, yo cuando pienso en eso digo, nos vamos a detener en seco y obviamente va a ser más fácil cerrar todos los servicios públicos. Y eso tal vez es lo que más me preocupa, que cuando se cierran los servicios públicos y se convierten en privados, como leía por ahí un meme el otro día, pues probablemente nos privaremos a nosotros mismos de casi todo. Porque eso afecta ciertamente a quienes menos capacidad económica tienen.
y esta es la perspectiva ideológica predominante. ¿Para qué sirve el Estado? Y en este caso, claro, el Estado no sirve precisamente para disminuir las condiciones de desigualdad o garantizar accesos mínimos para toda la población, sino obviamente para limitar o ser un Estado limitado que permita el aprovechamiento excesivo de generación de riqueza de determinadas élites. Que eso es una perspectiva ideológica. Y bueno, así funciona. Pero en la práctica, como le digo, Rosana, lo que va a pasar durante los siguientes años, si llegase a disminuirse de 1.2 del PIB, que es improbable, porque realmente yo creo que es improbable, porque además no es que Ecuador tenga un Estado grande, como ya lo he mencionado, lo que va a seguir sucediendo es que si ahora los servicios públicos, especialmente en salud, educación, seguridad, están siendo precarios, con el tiempo van a ser realmente inexistentes. Ahora, lo que sí tiene, doctor Castillo, Ecuador son gravísimos problemas. El Estado creció demasiado y hay muchos problemas de carácter económico. Los sectores productivos del país aplauden la medida, ven como necesaria. Hacen énfasis en esos 90.000 millones de dólares que actualmente es la deuda pública, 56.000 millones de deuda externa, 12.000 millones solamente con el Fondo Monetario Internacional, 5.000 millones muy probables de déficit fiscal para cerrar este año. ¿Qué medidas, cómo debería el gobierno enfocar este tema si no es a través de medidas como las que ha tomado? Bueno, creo que la lectura es bastante directa. Lo que hay que hacer es recuperar la capacidad del SRI de aduanas para cobrar tributos. Y además, en mi opinión, tomar medidas más objetivas a largo plazo. O sea, no olvidemos que para inicio de campaña el presidente Noboa asignó 500 millones de dólares de un bono que no estaba planificado ni previsto en ninguna parte para la Policía y Fuerzas Armadas, y además repartió 400 millones de bonos para jóvenes durante 3 meses que estaban haciendo algunas actividades de índole cívico, digamos. Eso representa 900 millones de dólares, que no estaban programados, que no eran parte de una política pública y que ejecutaron a inicios de este año. Y eso obviamente nos va a pasar factura, pues, ¿no? Por otro lado está el hecho de que en la medida en que se sigue disminuyendo la presencia del Estado, porque se disminuye la cantidad de funcionarios que existen, por ejemplo, en SRI, es evidente que va a ser más difícil cobrar impuestos. Yo creo que la presión fiscal en Ecuador es mínima comparada con lo que hay en América Latina, siempre está por debajo del promedio, y ni se diga con los países desarrollados. Yo no comparto mucho la idea de que el Estado haya crecido. La verdad es que no ha crecido en términos de número de organizaciones, ni en términos presupuestales. Se ha mantenido tal cual de los últimos 10 años. Como digo, el presupuesto nunca ha bajado de 32.000 millones, la cantidad de funcionarios públicos nunca ha subido de 500.000, siempre ha estado entre esos valores. Y es porque es lo mínimo que se puede hacer. Menos de eso ya no se puede hacer, no se puede prestar. Y yo creo que el camino tiene que ver por los otros lados, por disminuir la evasión fiscal. Leí un comentario de Santiago Basabe, un politólogo quiteño que es el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política, me parece un académico muy reconocido, y él decía que si hicieran esfuerzos para simplemente disminuir la evasión fiscal en el 10%, estas medidas que toma el presidente no fueran absolutamente necesarias. Y si es que se redujera a 50%, probablemente con mayor razón. Yo creo que por ahí van las medidas que se deberían tomar y no disminuir el piso de protección social, porque eso tiene un correlato que también es vicioso, perjudicial para la ciudadanía en general. Si es que la gente tiene que destinar más recursos para condiciones mínimas como salud o como educación, tiene menos capacidad de consumo y por lo tanto no deja de activar la vistosidad de la economía interna. Si es que no hay consumo, evidentemente si no hay a quien vender, probablemente las empresas también van a verse complicadas con poder colocar sus productos y por lo tanto eso va a disminuir su capacidad de ingresos también. Por lo tanto, si es que mantenemos el piso de protección libre, adecuado, probablemente vamos a tener un mejor consumo. El tiempo desgraciadamente no nos alcanza para más. No quisiera dejar de preguntarle por su experiencia, su actividad académica. ¿Qué va a hacer la CENESID absorbida en el Ministerio de Educación? No se trata esto de una aberración, es nada menos que la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología ya se le ha ido dando una serie de tareas como el de manejar los institutos intermedios, becas de segundo nivel, etcétera, pero el tema de manejar la ciencia, la tecnología, la investigación en Ecuador absorbido por un ministerio que tiene tantos problemas con el manejo de la educación primaria y secundaria en Ecuador, ¿qué efectos va a traer sobre la educación superior? Muchísimas gracias por esta pregunta, es la que hoy decía a mí la que más me preocupaba en general.
porque la ciencia y la tecnología están más vinculadas con los procesos de desarrollo, por lo tanto, requieren tener un ministerio o un equivalente, como se lo puede ver en casi toda Europa, se lo puede ver también en los países más desarrollados de América Latina. Si es que no existe esta organización, se convierte el asunto de la ciencia y tecnología en un asunto de menor valor y que está subyugado al proceso educativo, que es súper importante, pero que no está correlacionado, lo más probable es que veamos retrocesos significativos en los avances que han tenido las universidades, especialmente las universidades, las 66 universidades que operaron a partir de 2013, después de la depuración que se hizo en su momento, y que yo creo, por lo que yo he visto, porque yo levanto mucha información sobre esto, han dado avances significativos, unas más que otras, pero en Cuenca tenemos la Universidad de Cuenca, la Universidad de la SUAY, la Universidad Católica, la UPS, las cuatro universidades, las cuatro están entre las 20 mejores universidades del Ecuador, en todos los rankings, y eso es porque hacen muy buen trabajo. Si es que ya no hay, si la academia no tiene con quién interactuar en términos de ciencia y tecnología a nivel superior, digamos, a nivel ministerial, pues probablemente va a ser más difícil gestionar la política pública, y las universidades que lo han hecho bien hasta ahora, pues probablemente lo van a seguir haciendo bien, pero todos los impulsos que se necesitan para que esto funcione a lo largo del tiempo se van a ver van a ser comprometidos. El Ministerio de Educación es, a la luz, el ministerio más grande que hay porque es donde más personal existe. Y si además a ellos, de los profesores que están vinculados directamente con el Ministerio de Educación, les metemos también todos los que son profesores de los institutos tecnológicos que son parte de la estructura del CENESID, y además le asignamos la responsabilidad de la ciencia y la tecnología, pues probablemente vamos a condenarnos a nosotros mismos a procesos precarios de desarrollo, porque vamos a estar supeditados a que en la agenda del ministro o de algún viceministro alguien nos preste atención, y eso va a tomar mucho tiempo. A mí me preocupa muchísimo eso, porque todos estamos viendo a nivel mundial qué es lo que se está haciendo con ciencia y tecnología, y precarizarlo de esta manera lo único que está haciendo es complicar a quienes queremos, obviamente, un proceso de desarrollo superior basado en transformación de matriz productiva, de generación de nuevas ciencias, de nuevo conocimiento, y en desmedro, pues, del futuro de los chicos. Y eso es lo que a mí más me preocupa general. Gracias, doctor Castillo, por habernos acompañado. A usted, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial y pues a sus órdenes. Declaraciones del doctor Cristian Castillo, académico, PhD en Ciencias Políticas y de la Administración Pública. Son las 7:56. Por años trabajé